Buenas noches, hoy traemos historias paranormales en el supermercado Soriana. Mi nombre es Jacinto, tengo 48 años y llevo casi 10 trabajando como vigilante nocturno en el supermercado Soriana. A lo largo de los años, me ha tocado presenciar cosas extrañas. Pero nunca había vivido algo tan aterrador como lo que ocurrió hace unas semanas. El supermercado es un lugar tranquilo por las noches. Mi rutina es sencilla, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo esté en orden. Conozco cada rincón del edificio, desde los estantes hasta los pasillos del almacén. Sin embargo, hay una parte del supermercado que siempre me pone incómodo, el pasillo de los refrigeradores. No sé por qué, pero siempre me ha dado una sensación extraña. Esa noche parecía ser como cualquier otra. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y mientras revisaba las cámaras, noté algo inusual. En el monitor que muestra el pasillo de los refrigeradores, vi como una de las puertas se abría lentamente. Pensé que tal vez la cerradura estaba floja, algo común con el uso constante, así que no le di mucha importancia. Decidí revisar en persona para asegurarme de que todo estuviera bien. Caminé hacia los refrigeradores con mi linterna en mano. El silencio era total, excepto por el zumbido del sistema de refrigeración. Al llegar, noté que una de las puertas estaba abierta, tal como lo había visto en las cámaras. Lo raro era que al acercarme para cerrarla, sentí un frío inusual, mucho más intenso de lo que cualquier refrigerador podría generar. De repente, escuché un susurro a mis espaldas. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando, pero no entendía las palabras. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, así que cerré la puerta del refrigerador y regresé a la cabina de seguridad. Apenas me senté, el monitor que mostraba el pasillo de productos enlatados comenzó a parpadear. Entre las interferencias, vi algo que me dejó congelado, una figura femenina caminando lentamente entre los estantes. Su rostro estaba cubierto por su cabello, pero lo que realmente me aterró fue que parecía flotar en lugar de caminar. Tomé mi linterna y decidí ir a investigar. Mi lógica me decía que podría ser una broma o algún cliente que se hubiera quedado encerrado, aunque sabía que era poco probable. Caminé hacia el pasillo con cuidado, llamando en voz alta. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta. Cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, los estantes estaban desordenados, como si alguien hubiera pasado por ahí tirando productos al suelo. Fue entonces cuando escuché un ruido fuerte proveniente del almacén. Parecía que algo pesado había caído. Corrí hacia el almacén y lo que vi me dejó paralizado. Una caja de productos estaba en el suelo, completamente rota, y justo al lado de ella estaba esa misma figura femenina. Esta vez podía verla claramente. Su rostro era pálido, con ojos oscuros y vacíos que parecían mirarme directamente. Su boca se movía, pero no emitía ningún sonido. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si algo me estuviera impidiendo moverme. Entonces, ella alzó una mano y señaló hacia la pared del almacén. Ahí, entre las sombras, vi algo grabado en la pintura, un nombre, Ana María, y una fecha de hace más de 40 años. De repente, sentí un golpe de aire frío, y la figura desapareció. Recuperé el control de mi cuerpo y corrí de vuelta a la cabina de seguridad. No pude dormir ni concentrarme el resto de la noche. Al día siguiente, hablé con mi supervisor sobre lo ocurrido, y su rostro se tornó serio. Desde entonces, he intentado evitar el pasillo de los refrigeradores y el almacén durante mis rondas. Aunque sigo trabajando aquí, sé que no estoy solo en las noches. A veces, en el silencio, escucho susurros o siento un frío inexplicable, y sé que Ana María aún está aquí.
Mi nombre es Daniela. Tengo 22 años y llevo apenas 6 meses trabajando en el supermercado Soriana, aquí en un pequeño pueblo de México. Este lugar es tranquilo, pero el supermercado tiene una historia peculiar. Antes de ser lo que es ahora, se decía que el edificio era un almacén abandonado, según los ancianos del pueblo, guardaba secretos oscuros. Nunca creí en esas cosas, hasta hace unas semanas. Trabajo en el turno de noche, algo que no me emocionaba al principio, pero la paga era buena. Mis tareas son simples: reabastecer estantes, limpiar los pasillos y asegurarme de que todo esté en orden para el turno de la mañana. Normalmente, trabajo sola, aunque ocasionalmente el guardia de seguridad, don Jacinto, pasa por ahí para asegurarse de que todo esté bien. Esa noche, el ambiente se sentía diferente desde que llegué. El aire parecía más pesado y el silencio más inquietante de lo habitual. Traté de no prestarle atención, pensando que era solo mi imaginación. A eso de las 2 de la madrugada, mientras organizaba los productos en el pasillo de limpieza, escuché el sonido de un carrito de compras moviéndose en otro pasillo. Le grité a don Jacinto, esperando que fuera él. No hubo respuesta. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia donde escuché el ruido. Al llegar, el carrito estaba ahí, en el centro del pasillo de productos enlatados, pero no había nadie alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me obligué a pensar que el carrito simplemente se había movido por el aire acondicionado, aunque sabía que era imposible porque el sistema estaba apagado esa noche. Lo empujé de vuelta a su lugar y regresé a mi tarea. Minutos después, escuché un leve susurro. Era como si alguien estuviera hablando muy bajo, casi como un murmullo distante. Pensé que tal vez don Jacinto tenía el radio encendido, así que caminé hacia la cabina de seguridad para buscarlo, pero estaba vacía. Su termo y su linterna estaban ahí, pero él no. Eso ya me pareció extraño. De regreso al área de limpieza, los susurros se hicieron más fuertes. Ahora parecían venir del pasillo de los refrigeradores. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Caminé lentamente hacia allá, y al llegar, noté que una de las puertas del refrigerador estaba abierta. Lo raro no era solo eso, sino que el cristal estaba completamente empañado desde adentro, a pesar de que los refrigeradores no suelen generar ese tipo de condensación. Entonces lo vi. Frente a la puerta abierta, una figura. Era una mujer vestida con un delantal antiguo, como de los años 50. Su cabello estaba recogido en un moño, pero lo que más me heló la sangre fue que sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si no hubiera vida en ellos. Parecía estar organizando los productos dentro del refrigerador, pero sus movimientos eran lentos y antinaturales. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», logré preguntar, aunque mi voz apenas salió. La figura se detuvo en seco, se giró lentamente hacia mí, y entonces, con una voz profunda y aterradora, me dijo: «Este no es tu lugar». Retrocedí asustada, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No había rastros de ella, excepto que todos los productos que había en el refrigerador estaban en el suelo, como si alguien los hubiera tirado de forma deliberada. Fue ahí cuando supe que no estaba sola. Esa noche no pude seguir trabajando. Me encerré en la cabina de seguridad hasta que llegó el turno de la mañana. Cuando don Jacinto regresó, le conté lo que había visto. Su rostro se puso pálido y me dijo que no era la primera persona que veía algo así. Desde ese día, ya no me quedo sola en el turno de noche. Aunque no lo creas, siento que esa presencia sigue ahí, entre los pasillos. Algunos clientes incluso han dicho que ven a una mujer con delantal antiguo caminando por el supermercado, pero cuando intentan acercarse, desaparece. Ahora sé que hay cosas que no podemos explicar y que algunas almas simplemente no encuentran la salida. Soy Marcos,
Llevo trabajando como encargado del almacén en el supermercado Soriana por casi 2 años. Siempre he sido un hombre escéptico. No creo en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, o al menos no lo hacía hasta aquella noche. El supermercado Soriana tiene un almacén enorme detrás de las áreas principales de venta. Allí llegan los camiones con mercancía, y es mi trabajo organizar las entregas y asegurarme de que todo esté listo para la mañana. El turno nocturno suele ser solitario, pero no me molestaba. De hecho, lo disfrutaba: silencio, música en mis audífonos y el tiempo para trabajar sin distracciones. Esa noche empezó como cualquier otra. A las 11:30 de la noche, el último camión había salido y me quedé solo en el almacén. Estaba revisando unas cajas de productos perecederos cuando escuché un leve crujido proveniente del otro extremo del almacén. Pensé que quizá una rata o algún gato callejero había logrado entrar, algo que ya había pasado antes. Tomé una linterna y fui a investigar. Al llegar al área donde había escuchado el ruido, no encontré nada extraño. Sin embargo, noté que una de las lámparas del techo parpadeaba intermitentemente, algo que nunca antes había visto. Hice una nota mental de reportarlo en la mañana y volví a mi trabajo. A eso de las 2 de la mañana, mientras estaba terminando de organizar unas cajas en la estantería alta, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, ya que tenía los audífonos puestos. Me los quité y escuché nuevamente. Era un susurro bajo, casi inaudible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Hola, ¿hay alguien aquí?», pregunté, tratando de sonar seguro, aunque mi voz temblaba un poco. No obtuve respuesta. Decidí revisar las cámaras de seguridad del almacén. En el monitor, todo parecía normal, excepto por una cosa: una sombra. Era sutil, apenas visible, pero se movía lentamente por el borde del marco de la cámara que apuntaba al área de almacenamiento de los productos enlatados. Me quedé helado. Respiré hondo y me convencí de que debía ser un error en la cámara o un efecto de las luces parpadeantes. Sin embargo, cuando regresé al área para inspeccionar, el aire se sentía distinto, más pesado. De repente, escuché el sonido de algo metálico cayendo. Caminé hacia el lugar de donde provenía el ruido y vi que una de las cajas de latas había caído al suelo. Lo extraño era que la estantería estaba perfectamente estable y no había ninguna razón para que la caja se cayera sola. Justo cuando me agaché para recogerla, sentí un frío gélido detrás de mí, como si alguien estuviera respirándome en la nuca. Me giré rápidamente y, por un instante, vi una figura. Era un hombre, de complexión delgada y vestido con ropa de trabajo antigua, como de los años 80. Tenía un casco de seguridad en la cabeza y su rostro parecía vacío, como si no tuviera expresión ni vida. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció frente a mis ojos. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en abandonar el almacén, pero no quería que me consideraran un cobarde, así que intenté seguir trabajando. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. A medida que avanzaba la noche, las luces parpadeaban con más frecuencia, los susurros se hicieron más claros y comenzaron a formarse palabras. «Sal de aquí. No es seguro». Las palabras me llegaron como un susurro directo al oído, pero cuando miré alrededor, no había nadie. Entonces recordé algo que me había contado un compañero meses atrás, algo que en su momento no tomé en serio. Dicen que hace años, un trabajador murió aplastado por un estante en este almacén. Desde entonces, su espíritu vaga por aquí. La figura que había visto y las advertencias no eran una amenaza, sino una especie de mensaje. Decidí tomarme un momento para calmarme, así que apagué las luces del almacén y me senté cerca de la salida. Fue entonces cuando escuché un último susurro, esta vez con una voz más firme y clara. «Ten cuidado, vendrá otra vez». Desde esa noche, nunca más volví a trabajar en el almacén sin sentirme observado. Ahora,
Cada vez que escucho un ruido extraño o veo algo fuera de lugar, me pregunto si el hombre de la sombra sigue ahí, vigilando, tal vez protegiendo, o tal vez atrapado en este lugar para siempre. Buenas noches, esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Héctor y trabajé como encargado de mantenimiento por las noches en el supermercado Soriana en Veracruz. Lo que viví allí no solo me hizo renunciar, sino que eventualmente llevó al cierre definitivo de la tienda. El supermercado Soriana siempre tuvo una reputación extraña. Algunos clientes murmuraban sobre energías raras, pero los rumores más oscuros venían de los trabajadores. Decían que, antes de ser un supermercado, el edificio había sido un cine que se incendió en los años 70. Aquel incendio cobró varias vidas, y aunque el lugar fue remodelado años después, muchos creían que los espíritus de las víctimas nunca se habían ido. Nunca presté atención a esas historias. Era un hombre práctico, y mientras me pagaran, no me importaba trabajar de noche en un lugar con rumores. Pero todo cambió una noche de diciembre, cuando me tocó cubrir el turno más extraño de mi vida. Eran casi las 11 de la noche y la tienda estaba vacía. El supervisor del turno de día había salido apresurado, algo que noté como inusual, ya que siempre revisaba conmigo los pendientes antes de irse. Me quedé solo, como de costumbre, haciendo reparaciones menores. Esa noche, mi tarea principal era ajustar una de las puertas automáticas que llevaba semanas fallando. Mientras trabajaba, el ambiente se sentía incómodo. Había un silencio extraño, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. A eso de la medianoche, noté que las cámaras de seguridad en la oficina mostraban interferencia. La imagen de una de las cámaras, la que apuntaba hacia el pasillo de juguetes, estaba llena de estática, pero algo se alcanzaba a distinguir, una sombra moviéndose lentamente entre los estantes. Pensé que podía ser un error técnico o una broma de algún adolescente que se había escondido antes del cierre. Decidí ir a investigar. Caminé hacia el pasillo con mi linterna en mano, pero cuando llegué, estaba vacío. Sin embargo, varios juguetes estaban en el suelo, como si alguien los hubiera tirado. Justo cuando me agaché para recoger uno de los juguetes, escuché una risa. Era infantil, suave, pero helada, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi sangre se congeló. Miré alrededor, pero no había nadie. Decidí regresar a la oficina para revisar las cámaras nuevamente. Cuando llegué, algo más me llamó la atención. En el monitor, en el pasillo de productos lácteos, vi lo que parecía ser una niña pequeña. Estaba descalza, con un vestido blanco sucio, el cabello desaliñado cubriéndole parcialmente el rostro. Parecía estar parada frente al refrigerador, mirando hacia adentro. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había quedado encerrado en la tienda, aunque no podía explicar cómo. Tomé la linterna y me dirigí al pasillo. Cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío, pero el aire era extrañamente frío, mucho más de lo que los refrigeradores podrían generar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y la vi, la misma niña del monitor, parada al final del pasillo. Esta vez, podía ver su rostro. Era pálido, con ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. No mostraba expresión alguna, pero lo más perturbador fue que sus pies no tocaban el suelo. «¿Quién eres?», logré decir con la voz quebrada. La niña me miró fijamente, inclinó la cabeza, y con una voz baja y áspera, susurró: «Ellos no me dejaron salir». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció frente a mis ojos. Sentí un pánico indescriptible y corrí hacia la oficina. Una vez ahí, traté de llamar al supervisor, pero mi teléfono no tenía señal, algo completamente inusual en ese lugar. Intenté mantenerme en la oficina hasta que amaneciera, pero los fenómenos continuaron.
Las luces seguían parpadeando, escuchaba pasos y golpes en los pasillos, y las cámaras mostraban figuras que se movían de un lugar a otro. A eso de las 4 de la mañana, decidí que ya no podía soportarlo más. Salí corriendo de la tienda y no volví jamás. Al día siguiente, me reuní con el supervisor para entregarle mi carta de renuncia. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se puso pálido. Me confesó que varios trabajadores habían reportado experiencias similares, pero que la gerencia siempre las había ignorado. Sin embargo, después de mi renuncia, otros empleados nocturnos también dejaron sus puestos, incapaces de seguir trabajando en el lugar. Un mes después, el supermercado cerró oficialmente. La razón oficial fue problemas operativos, pero todos sabíamos la verdad. Hasta el día de hoy, el edificio sigue vacío, pero algunos dicen que al pasar cerca por la noche, se pueden escuchar risas infantiles y ver luces parpadeando en las ventanas. No sé qué era esa niña ni qué quería realmente, pero una cosa es segura, algo oscuro habita en ese lugar, algo que no está dispuesto a quedarse en silencio. Esto ha sido todo por hoy, no olvides darle like, suscribirte para próximos relatos oscuros. Nos vemos pronto. O quizás no.